Buenos días. Vamos a hablar del Lazarillo de Tormes. En la última clase habíamos visto diferentes tipos de novelas idealistas del Renacimiento. Los libros de caballerías que tenían como héroe pues a un caballero andante en búsqueda de aventuras al servicio de una dama y siguiendo los tópicos del amor cortés en lugares exóticos y lejanos y con enormes componentes fantásticos. Recordamos, novela idealista. No se describe el mundo como es, sino se describe un mundo bello, apetecible para el lector. La novela pastoril habla de amores entre pastores. También en un locus amoenus, ¿verdad? En una naturaleza idealizada, y estamos de nuevo ante un mundo idealizado, un mundo idealizado, novela idealista. El mundo no es así, el mundo no es así. Los pastores no eran así. Los pastores no hablaban de forma culta y dedicaban sus tardes a hablar de amores y desamores. Así no era la vida. O las novelas de aventuras llamadas novelas bizantinas, o las novelas moriscas que hablaban de amores entre moros y cristianas, y moras y cristianos en un mundo también idealizado y embellecido. Esto es lo típico del Renacimiento, decíamos, ¿no? En el barroco lo normal será el realismo, lo normal será describir la realidad con toda su crudeza. Y si nos fijamos, por ejemplo, en los cuadros barrocos realistas de Velázquez, pues vemos ya que aparecen niños pobres, viejas arrugadas, y en fin con las marcas claras de la vejez, aparecen claras en fin en descripciones de la realidad con los aspectos bellos, pero también con los aspectos feos, con los aspectos desagradables de la realidad. En ese contexto surgirá la novela picaresca, que es por tanto un género del siglo siguiente, es un género del barroco. ¿Por qué lo vemos aquí entonces si estamos, recordamos, en el siglo XVI, en la prosa del Renacimiento? Estamos todavía en el siglo XVI. Pues porque a mitad del siglo XVI surge una novelita, Vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, que todo el mundo conoce como El Lazarillo o El Lazarillo de Tormes, ¿verdad? Y que es la primera novela picaresca, es decir, la primera muestra de un género que se desarrollará 50 años más tarde. O sea, digamos que se adelanta a la moda de la novela picaresca 50 años nada menos. Y nadie seguirá este modelo hasta el siglo siguiente, hasta principios del siglo XVII, donde se desarrollará plenamente la novela picaresca con tantos otros ejemplos que veremos en el tema correspondiente y por supuesto con las novelas de Cervantes que están en esta línea. ¿Y cuál es la gran novedad de la picaresca? Pues que es novela realista. Es novela realista. ¿Y esto qué quiere decir? Que se describe la realidad tal y como es. Aquí el héroe no es un caballero andante con una armadura brillante, con un caballo engalanado, en un paisaje idealizado, ante un castillo que más bien parece de cuento de hadas. Aquí el protagonista no son pastores que hablan de forma culta y desarrollan su vida amorosa en un locus amoenus. Aquí el protagonista es un niño pobre, como tantos que había en la España de la época. Ya a partir de la segunda mitad del siglo XVI el imperio español entra, digamos, en una crisis, y como muchos más habrá en el siglo siguiente. Un niño pobre que tiene que ingeniárselas no para conseguir el amor de una dama conquistando castillos, sino para comer, para comer. Lo primero que nos llama la atención de esta vida de Lazarillo de Tormes es que la historia la cuenta el mismo niño. Es una novela, por tanto, autobiográfica. Pero habría que decir más bien que es una novela pseudo autobiográfica. Pseudo autobiográfica. Es decir, es una pseudo autobiográfica, a ver si lo pongo bien. Es una falsa autobiografía. Realmente no es un niño pícaro el que cuenta la historia, porque un niño pícaro no es capaz de escribir una novela, porque un niño pícaro, un niño pobre, era analfabeto evidentemente y no tenía la cultura necesaria para escribir esto.
Es un autor que se hace pasar por el pícaro para contar su vida. El protagonista, el pícaro, cuenta su vida desde su infancia hasta la situación en que se encuentra. Por tanto, el protagonista no es un héroe, como los héroes de las novelas de caballerías, sino un antihéroe, que no es hijo de dioses o de reyes, sino de un molinero. Qué profesión con tan mala fama en la época, fama de ladrón, y de una molinera. Qué mala fama tenían las molineras, que pasaban mucho tiempo en el molino y allí había mucho polvo. Qué polvo tiene el molino, qué polvo la molinera, cantaban las coplillas de la época. Tenían fama de ser poco decentes las molineras. De esos padres sin honra es hijo Lázaro de Tormes, de origen humilde, por tanto, y su interés en la vida es conseguir comida, conseguir calzado, conseguir una cama, es decir, no tienen ningún ideal espiritual como la fama o el honor que movía a los héroes tradicionales de la literatura desde los tiempos de la épica griega. No. Aquí no hay héroes. Aquí hay un niño como los de la calle, guiado por esa primaria necesidad de vivir, solo aspira a asegurarse su existencia, principalmente para no pasar hambre. Este protagonista, por tanto, es lo que sería un desarraigado socialmente, es decir, un excluido de la sociedad, un personaje itinerante que tiene que andar siempre de un lugar a otro, sirviendo a varios amos y sin encontrar casi nunca un lugar adecuado y conveniente para vivir. El protagonista tiene un origen vil, un origen no solamente humilde, sino vil, porque frecuentemente pues sus padres, estamos hablando del Lazarillo, pero podríamos hablar de tantos otros protagonistas de la novela picaresca, como por ejemplo el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, o el Buscón de Francisco de Quevedo, y tienen un origen vil porque los padres pues unas veces son ladrones, otras veces son prostitutas, otras veces son alcohólicos, otras veces son alcohólicos y ladrones y prostitutas, en fin, y aspira en vano a mejorar su situación social sin conseguirlo. A diferencia, por tanto, del resto de la narrativa que hemos visto del siglo XVI, que es idealizada, esta es una novela realista y que muestra con enorme grado de crudeza el estado de la sociedad de la época, porque recordemos que esta era la forma de vida de buena parte de la sociedad de la época. Bueno, pues estas características que acabamos de ver se corresponden con las características del Lazarillo, pero también de las demás novelas picarescas que surgirán, como he dicho, 50 años después. Y ahora ya vamos a ver algunos aspectos concretos del Lazarillo, ¿verdad? Algunos aspectos concretos del Lazarillo, pero mejor en otro vídeo para que pese menos. Al vídeo anterior lo podíamos llamar la novela picaresca y al que viene a continuación ya lo llamaremos Lazarillo de Tormes. Un saludo.